Ahora es la 1 de la tarde, 7 minutos, y hoy el turno para los debates presidenciales de Noticias Caracol le correspondió a Claudia López y a Leonardo Huerta, de la consulta de las soluciones, la salud, la seguridad y la educación. Los precandidatos expusieron sus planes de gobierno en los que hay similitudes, pero también algunas diferencias. Si usted mañana como presidente de la República recibe una propuesta de un grupo armado ilegal y le dice, mire, yo tengo en mis filas 300 menores de edad, yo se los voy a entregar a cambio de que usted no extradite a cualquiera de los alias, ¿qué hace? Va a haber Estado, va a haber inversión social, va a haber educación y protección para los niños. Lo que va a haber para los criminales, María Alejandra, es una fiscalía antimafia. No es que, ay, tan queridos, nos ofrecen unos niños a cambio de no extraditar. No, es que la fiscalía antimafia va a crear un régimen jurídico distinto para el crimen organizado, en el que a esa gente la metemos a la cárcel y no vuelve a ver la luz del día hasta que no devuelva a los niños, hasta que no devuelva las armas y hasta que no devuelva la plata. No podemos ceder, excúsame, al chantaje criminal. Si a mí me dicen que me van a entregar 300 niños reclutados para no extraditar, no solo a uno, sino a toda la cúpula, no los extradito porque los derechos de los niños prevalecen de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y en ese prevalecer de los derechos yo hago una medición de proporcionalidad, recibo los niños, se los entrego a su familia, los meto en programas sociales y no extradito a esos combatientes que deberían estar no procesados por fiscales, sino como prisioneros de guerra. ¿Qué hacemos con los bombardeos a los campamentos o a grupos armados ilegales, Claudia? La fuerza pública, con todas las medidas de protección, no puede tener las manos amarradas. A la gente protegerla, a los niños cuidarlos. ¿Sin bombardeos? Claro que debe haber bombardeos, como claro que debe haber tecnología, como claro que debe haber inteligencia, pero ¿cuál es el problema? Y ustedes lo contaron aquí, Juan Roberto, en Noticias Caracol, que la información de los bombardeos se la venden a alias Calarcá, que la operación del ejército se la venden a los criminales por corrupción. Lo que tiene que haber es cero corrupción, buena inteligencia para minimizar los riesgos y proteger siempre a los niños y a toda la población. Mira, no necesariamente hay que bombardear, pero si no se bombardea no hay que renunciar a ese objetivo militar. Hay que diseñar una operación militar que sea proporcional y que pueda neutralizar ese campamento sin bombardeos, con otra arma. ¿Cómo? Con infantes, con lanceros, con caballería, con una inteligencia militar de alguien que conoce la guerra, que conoce el derecho internacional humanitario y que va a neutralizar ese campamento militar, sin artillería, sin bombas, pero sí con otras armas que sí se ajustan al derecho internacional humanitario. Juan Roberto, que ya llevamos en estos debates varias veces la mención guerra, la palabra guerra, y aparentemente no aparece todavía la imponencia, digamos, en este debate presidencial, en este debate en general, electoral, de la paz. Paz es comprarle su producto a los campesinos, paz es darle educación a los niños, paz es que haya manzanas del y si se gana la guerra, habrá paz, María Alejandra. Si se gana la guerra, podrá haber paz también. Pero cuando mandamos a combatir a los policías o cuando mandamos al ejército a capturar, confundimos las funciones, que no debe ser así. La policía tiene sus funciones y el ejército y las fuerzas militares el suyo. Y las fuerzas militares deben combatir para ganar la guerra y la policía debe capturar a los delincuentes para ponerlos a disposición de la justicia. En eso Leonardo tiene toda la razón. La educación, la salud y propuestas contra la corrupción son algunas de esas propuestas más destacadas en este debate y, por supuesto, detectadas por la inteligencia artificial. Eduardo y Gabriel, ustedes tienen más detalles. Pues mire, Catalina, seguimos haciendo este ejercicio interesante de analizar lo que ocurrió en estos debates con la inteligencia artificial y nos hemos encontrado, mi querido Gabriel, pues que estos son los temas principales que se abordaron en el debate de hoy, particularmente de esta consulta de las soluciones. Estamos hablando de seguridad y conflicto, que se repite frente a lo que había ocurrido también con las otras consultas. Ellos le dieron mucho énfasis a la economía, se habló bastante de educación, entre otras cosas porque hubo muchas preguntas enfocadas hacia allí, gobernanza, género y sistema de cuidado y también de otros temas. Si miramos el enfoque que hubo general ya tomando las consultas del lunes y martes y la de hoy, estos son como los grandes temas principales, Gabriel, que empezamos a ver ya
en cuanto a las propuestas de los candidatos. Y Eduardo, es que comenzamos a ver además que el tema de seguridad, por lo menos en estas dos consultas, la de la gran consulta y la consulta de las soluciones, ocupa el primer lugar, pero también hay otros temas como la salud, la gestión de desastres, que obviamente con el tema que está sucediendo en Córdoba ocupó gran parte del debate. Educación y salud lideran los temas que han sido discutidos a lo largo de estos días de debates aquí en el canal. Y eso es lo interesante de la inteligencia artificial, que nos permite analizar muchísimos datos. Aquí quisiera que revisáramos, Gabriel, esta gráfica que tiene que ver básicamente algunas propuestas bastante llamativas de los candidatos de hoy. Sí, efectivamente, dentro del debate que se dio hoy, sacamos algunas notas de esas propuestas quizás más llamativas. Claudia López, por supuesto, después de la experiencia en la alcaldía, destacó la propuesta de sistemas del cuidado en el agro, pero en términos generales frente a las mujeres, los jóvenes y las personas de la tercera edad. Señaló que no tendría un alto comisionado para la paz, sino que tendría un fiscal antimafia dedicado a perseguir a las bandas criminales y a los actores armados, y propuso también el establecimiento de un sistema de compra y precios garantizados, algo muy parecido a lo que sucede con la Federación de Cafeteros. Y por su parte, Leonardo Huertas insinuó que tendría una propuesta de un Estado federal. Su discurso fue muy concentrado en la descentralización, en la importancia de las regiones. Una propuesta llamativa fue la creación de policías municipales y departamentales en apoyo a la Policía Nacional y la conversión del SENA en una universidad. Bueno, y le preguntamos a la inteligencia artificial quiénes están más y menos alejados al presidente Gustavo Petro. Y esto fue lo que encontró. Los más críticos aparecen allí: Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, y los menos críticos: Juan Daniel Oviedo, Leonardo Huerta y Aníbal Gaviria. Quizá también porque dentro de lo que expusieron en los debates, pues no fueron necesariamente tan críticos, sino más propositivos. Sí, exacto. Aquí digamos que esta gráfica no se puede interpretar que Aníbal Gaviria es más cercano al presidente Gustavo Petro, no, pero en el desarrollo de los debates, en la presentación de sus propuestas, tuvieron menos comentarios críticos frente al gobierno, y sus propuestas se concentraron más en una visión prospectiva en lo que harían siendo presidentes. Bueno, mañana la consulta de izquierda, también estaremos haciendo el respectivo análisis de lo que es el balance de estos primeros debates aquí en Noticias Caracol. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias a ustedes. Mañana entonces los esperamos con ese debate del Frente por la Vida, Gabriel Cifuentes y Eduardo Hernández. Y detrás de cámaras, Claudia López y Leonardo Huerta mostraron que son una fórmula que respeta las ideas del otro, a pesar de las diferencias que tienen en cuanto a su perspectiva de país. De hecho, el que eventualmente gane la presidencia, pues tiene un puesto reservado para el otro. ¿Cuál es? Aquí se los contamos. La primera en llegar a esta tercera jornada de debate fue Claudia López. Lo hizo sobre las 6 de la mañana en su camioneta blindada y acompañada de su esquema de seguridad. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Lista, querido. 5 minutos después, en un carro familiar y sentado en el puesto del copiloto, llegó Leonardo Huerta. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Tras bambalinas, el ambiente no fue de choque, sino de expectativa. Bueno, hoy venimos, Leonardo Huerta y yo, que somos los dos candidatos de la consulta de las soluciones, a contar por qué queremos enfocarnos no en los saboteos, no en las trincheras, no en las peleas. Tenemos una gran expectativa, de verdad estoy muy emocionado. Estoy como cuando estaba pequeño y al otro día era Navidad. Estoy feliz, se cumple uno de los propósitos, llegar a los debates. Ambos candidatos se prepararon para su primer encuentro cara a cara, luego de que hace algunos días acordaran llegar juntos a lo que llamaron la consulta de las soluciones. En un solo año y en el año de la pandemia. Esto no es una promesa, es un hecho. Ya al aire hubo conversaciones de fondo, algunos desacuerdos claros y posiciones marcadas. Hablaron de Colombia y el futuro del país que ambos buscan gobernar. Este fue el debate de las soluciones. Espero que los colombianos hayan visto a Leonardo, a Claudia, a dos ciudadanos como ustedes, de familias como las suyas, hechos con amor, disciplina, educación, a pulso. Me llenas de esperanza y estoy aquí, un ciudadano, profesor, que recorrió Colombia con los consejeros de juventud, con mis exalumnos, con las veedurías de salud y con las asociaciones de pacientes, recogimos 1.090.000 firmas. Lejos de las cámaras hubo apretones de manos y la complicidad de un equipo que, pese a las diferencias, busca tender puentes de diálogos. Los dos ya tienen reservado el cargo que ocuparía el que no gane la presidencia.
En caso de que usted fuera presidenta de Colombia, ¿de qué nombraría al doctor Huerta? Leonardo es un gran servidor público, un profesor universitario con mucha experiencia en muchos campos, pero de lo que le he escuchado conversando con él, con su hijo, creo que lo que más le apasiona es la educación. Sería un maravilloso ministro de Educación. Doctor Huerta, ¿usted de qué nombraría a la doctora Claudia López? No, yo la nombraría en el cargo que ella quiera. Yo la pongo a escoger a ella porque ella fue una gran alcaldesa.